labial inferior. Y hacia los lados voy a tener la comisura labial, que es el sitio de confluencia de los labios, tanto superior como inferior. ¿Sí? Ok, muy bien. Pasemos ahora a la otra región, la región lateral de la cara, del viscerocráneo. Está constituida por la región palpebral. ¿Región qué? Que solamente les digo, está constituido por los párpados, tanto superior como inferior. No voy a ahondar en esos párpados porque lo veremos bien los párpados cuando veamos el globo ocular. ¿Sí? Entonces veremos bien los párpados. Está constituido por la región de la mejilla, que aquí importante, de pronto han escuchado algo importante que hay ahí. ¿Qué han escuchado de pronto algo importante que hay en esa región de la mejilla? ¿Cómo? No. Una estructura que nos hace cachetoncitos, ¿o no? ¿Pómulos? ¿Las bolas No. de Bichat? ¿Cómo? ¿Las bolas de Bichat? Las bolsas. Es que las bolas de Bichat. Bueno, Las bolsas de Bichat, ¿sí? Que ya no se llaman bolsas de Bichat. Y no sé si yo les he dicho, chicos, ya los epónimos, que eran los nombres propios, están prohibidos, ¿sí? Entonces, sí, anteriormente se llamaban las bolsas de Bichat, ahora se llaman las bolsas adiposas de la mejilla, bolsas adiposas. Que pues ustedes también han escuchado, hay una cirugía plástica que se llama la bichectomía, que es quitar esa bolsa adiposa, esa bola de grasa, ¿sí? Para que darle como la mejilla quede como más delgadita, por así decirlo. Luego tendremos la región maceterina, que está constituido por un músculo que vamos a ver ahora, que se va a llamar músculo macetero. Y luego tendremos la región auricular, que está constituido por el pabellón auricular y el orificio del conducto auditivo externo. Lo mismo, no voy a hablar de esto, porque eso lo veremos también cuando veamos el aparato estatocústico. Entonces simplemente ahorita solamente lo nombro. Profe, la tercera, ¿cuál es? ¿Maceterina? ¿Esta? Sí. La maceterina. Maceterina. Bueno, aquí tenemos entonces todas las áreas. ¿Por qué es importante eso para ustedes? Porque en algunas proyecciones los especialistas les van a pedir una radiografía donde quieren que se les muestre más tal región. ¿Sí? De repente, por ejemplo, si le van a hacer al paciente una bichectomía, pues el médico le pedirá una radiografía de cara PA, pero que no quede de frente, sino más o menos rotadita, para que se le vea bien esta zona, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pasemos ahora a la capa muscular. Los músculos, vamos a ver primero los músculos del neurocráneo, que son solamente dos músculos, ¿sí? Es un músculo que tenemos aquí en esta parte, que se va a llamar el fronto-occipital, y otro músculo que tenemos acá, que se va a llamar el músculo temporal. Por eso quizás debido a la ausencia, porque los músculos, entre otros, además de que tienen que ver con la parte motriz, ¿sí?, tienen la función también de proteger los huesos. Por eso los huesos acá del desmocráneo son tan duros, porque esta zona está desprovista de huesos, de músculos, perdón. Y los dos únicos músculos que tenemos son muy delgaditos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál vamos a ver? Entonces, tenemos acá el músculo fronto-occipital y el músculo temporal. Hacia la parte, ese músculo fronto-occipital tiene dos vientres, fronto-occipital, tiene dos vientres, tiene un vientre frontal y tiene un vientre occipital, o una porción frontal y una porción occipital. Esas porciones, esos vientres de ese músculo son pequeñas, como ustedes ven en la imagen, son pequeñas, ¿sí? Y digamos como de la región central del desmocráneo hasta más o menos el sitio donde está la sutura parieto-occipital,
hay una aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis? Aponeurosis es el tendón, pero de un músculo plano, ¿sí? Entonces, en esa región central encuentro esta aponeurosis, que esa aponeurosis se va a llamar aponeurosis epicraniana. Ahí en esa aponeurosis epicraniana comienza el vientre frontal o la porción frontal del músculo occipito frontal. Mírenlo acá. Y ese vientre se va hacia adelante para terminar en la piel de la región frontal. ¿Sí? Para terminar en la piel de la región frontal. La función de ese vientre fronto-occipital es precisamente contribuir a mover la piel de la región frontal. Cuando nosotros, aunque no es motor primario, pero cuando nosotros, por ejemplo, fruncimos el ceño, algo tiene que ayudar ese músculo fronto-occipital en su porción frontal. Y tenemos aquí en la parte posterior, a nivel del ligamento nucal, se va a originar el vientre occipital y se dirige hacia arriba para terminar a nivel de la aponeurosis epicraniana. ¿Sí? La función de ese músculo, de esa porción occipital, es arrugar la piel de la región occipital. No es un movimiento tan evidente, por así decirlo. ¿Sí? Y es más que todo involuntario, correcto. Es más que todo involuntario. El de la región frontal yo sí lo puedo mover, pero el de la región occipital no. Cuando de pronto, como dijimos ahorita, es algo involuntario, cuando nosotros vemos eso. Por ejemplo, cuando ustedes han visto ese masajeador que hay que tener una bolita arriba y que tiene como 4 alambritos. Más rico. Entonces, cuando uno hace ese masaje, uno siente como la piel de la región occipital se arruga, por así decirlo, se contrae. Es precisamente por acción de ese vientre occipital. Bueno, muy bien. Luego tengo el músculo temporal. Acá lo tengo, que se va a originar en la fosa temporal. Como ustedes pueden observar, ese músculo temporal tiene 3 porciones. Una porción vertical o ascendente, una porción horizontal, descendente, y una porción oblicua. Las fibras de esas 3 porciones se unen y van a terminar acá en la apófisis coronoides del maxilar inferior. ¿Se acuerdan que aquí queda el arco cigomático y aquí queda el cóndilo del maxilar inferior para formarme la ATM? Bueno, ahí termina ese músculo temporal. La función de ese músculo temporal es mover el durante la deglución, la masticación, la deglución, es mover el maxilar inferior hacia atrás. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿El qué, perdón? La porción occipital. ¿Es por sensibilidad? ¿Qué? ¿Se mueve por sensibilidad? No, más que todo por reflejo. Más que todo por reflejo. Bueno, muy bien. Ahora vienen los del viscerocráneo, los de la cara. Hay muchos en la cara. Vuelvo a repetir, no vamos a ver todos. ¿Sí? Perdón. Ok. Entonces, aquí vemos bien el vientre frontal del occipito frontal. Aquí debería ir el músculo temporal. Bueno, vamos a ver este músculo. El orbicular de los párpados, orbicular de los ojos. ¿Dónde se va a iniciar este músculo? En los ángulos de cada órbita. Tanto en el ángulo externo como en el ángulo interno. Van a salir unas fibras hacia arriba y otras fibras hacia abajo que se van a encontrar y me van a le van a dar esa forma como de óvalo, como de círculo. Y luego sus fibras se van a dirigir hacia adelante para terminar en la piel de los párpados. En la piel de los párpados. La función de estos músculos es cerrar los párpados. ¿Sí? La función del orbicular de los párpados. Otro músculo que vamos a ver, el orbicular de la boca. Muy parecido por la forma
al orbicular de los ojos, de los párpados. Se va a originar también a nivel de los ángulos de la boca. Habrán unas fibras superiores y habrán unas fibras inferiores que se conectan para darme una forma redondeada, para darme una forma ovalada. Y luego las fibras se dirigen hacia adelante para terminar a nivel de los labios, en el borde libre de los labios. Y la función de ese músculo es cerrar la boca, cerrar los labios, cerrar los labios. Muy bien, tenemos ahora este músculo, el elevador del labio superior, elevador del labio superior. ¿Dónde comienza? En el tercio medial del reborde orbitario inferior. Aquí iría la órbita, el reborde orbitario. Entonces, en el borde medial de ese reborde orbitario inferior va a iniciar el músculo elevador del labio superior y se dirige hacia abajo para terminar también en los labios. Como el nombre me lo indica, elevador del labio superior, la función de él es elevar el labio superior y llevarlo hacia adelante. Esa es la función del elevador del labio superior. Una particularidad que tiene el elevador del labio superior es que en la medida que él va descendiendo, emite unas fibras para terminar acá en el ala nasal, ¿sí? Y esa porcioncita se va a llamar elevador del ala nasal. Y la función de ese elevador del ala nasal precisamente es abrir, dilatar la fosa nasal, dilatar la narina, esta parte de acá. Luego tenemos dos músculos al lado del elevador del labio superior. Tenemos el cigomático menor y el cigomático mayor. Cigomático menor se va a originar en la cara anterior del hueso cigomático y va a terminar también en el labio superior. La función es la misma, elevar el labio superior. Luego tenemos el cigomático mayor, se va a originar en la cara lateral del hueso cigomático y termina en el ángulo de la boca y ayuda a elevar el ángulo de la boca. Y finalmente tendremos el músculo mentoniano, que se va a originar en todo el cuerpo del maxilar inferior, a nivel de la región del mentón, y sus fibras se dirigen hacia adelante para terminar en la piel de la región mentoniana, y la función es permitir el movimiento de la región mentoniana. ¿Sí? Estos músculos, ¿qué vieron ustedes de particularidad en estos músculos y todos estos que están acá? Los que no vimos también, se los voy a nombrar. ¿Sí? Tenemos el músculo, el corrugador, el prócer, ya vimos el elevador del labio superior, el elevador de la nariz, cigomático menor, cigomático mayor, risorio. Tenemos el depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. ¿Qué particularidad tienen esos músculos? Les voy a dar una pista con respecto a su inserción. Es decir, cuando nosotros hablamos de inserción es donde termina el músculo. Ustedes se dieron cuenta, yo dije, se origina, ¿sí? O sea, donde comienza el músculo. Se inserta donde termina el músculo. ¿Qué vieron ustedes de peculiar de esos músculos en cuanto a su inserción? ¿Dónde terminaban esos músculos? Los agujeros que tienen. No. ¿Dónde terminaban esos músculos? ¿Los labios? Los músculos de los labios. ¿Cómo, señor? Los músculos de los labios. En los labios, ¿qué más? Porque el mentoniano no termina en los labios. Todos se dirigen hacia abajo. En términos generales. ¿No sería el viscerocráneo? ¿Cómo? ¿En el viscerocráneo? Sí, se originan y terminan en el viscerocráneo, pero específicamente ¿dónde terminan, señor? ¿Que todos están entrelazados? No, pues sí, están interrelacionados, pero no es con respecto a la inserción. ¿Dónde estaban terminando? En el orbicular de... No, Hacia el eje central. está, oiga, esto de acá, este termina en la piel del dorso de la nariz, por ejemplo. Termina en la piel de la región interciliar.
Este termina en la piel de los labios, todo esto en la piel de los labios superiores, todo hacia alrededor. adentro. ¿En dónde dije yo que termina? La piel. En la piel, en la piel. Por esto estos músculos superficiales se llaman también músculos pellejeros, porque terminan en el pellejo, ¿sí? También son llamados músculos de la mímica o músculos de la expresión facial. ¿Por qué? Porque son estos músculos superficiales los que nos permiten hacer los gestos, ¿sí? Cuando estamos tristes, las diferentes características que adopta la cara cuando estamos tristes, alegres, estamos bravos, estamos asustados, bueno, lo que sea. Por eso estos músculos superficiales de la cara se llaman músculos pellejeros, porque terminan en el pellejo, en alguna parte, en el pellejo, en alguna parte, en el párpado superior, en la región interciliar, en el dorso de la nariz, en el labio, sí, superior, inferior, en la piel de la región mentoniana, pero terminan en la piel. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí. Ok. Ahora vamos a ver los músculos profundos. Entonces, mire, acá tenemos, por ejemplo, los músculos superficiales, el vientre frontal, del occipito frontal, el temporal, el orbicular de los ojos, el elevador del párpado superior, tenemos el prócer, el elevador de la nariz, el elevador del el labio superior, el cigomático menor, cigomático mayor, risorio, macetero, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, mentoniano, orbicular de la boca. Todos en la piel. Pellejeros, son los superficiales. ¿Listos? Bueno, aquí les puse otros ejemplos, otras imágenes para que ustedes practiquen. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos ahora, si yo quito esos músculos superficiales, si yo los quito allá atrás, adentro, hay otros músculos que se van a llamar los músculos profundos. ¿Sí? Perdón un momento. Entonces se van a llamar músculos de la masticación. ¿Cierto? Músculos de la masticación, que lo vamos a ver. Perdón, un momento que yo mandé a hacer una averiguación, no, pero no me han respondido. Es que ahora que veamos, espérese, estamos así, perdón un momento chicos. La masticación. Entonces recordemos que estos músculos son ¿qué? ¿Superficiales o profundos? Profundos. Correcto, profundo. Vamos a ver unos pocos también. Ahora, los músculos de la masticación los podemos clasificar según la función dentro de ese proceso de masticación. Entonces tenemos unos músculos que al final veremos que son músculos de la apertura. O sea que son músculos que van a estar encargados ¿de qué? De abrir la boca. Y al abrir la boca, ¿qué le pasa al maxilar inferior? ¿Para dónde se va? Para abajo. O sea, desciende en el maxilar inferior. ¿Sí? Hay otros músculos que van a tener esta función. O sea, Cerrar. cerrar. O sea, son músculos oclusores. Si ocluye la boca, ¿qué le hace al maxilar inferior? ¿Lo sube? Elevan el maxilar inferior. ¿Sí? Hay otros músculos que van a ser los encargados de los movimientos de lateralidad del maxilar inferior. Hay otros músculos como el temporal que vimos ahorita, me llevaban el maxilar inferior hacia atrás. Son movimientos que son importantes, que de repente nosotros no nos damos cuenta cuando estamos masticando, que llevamos el maxilar inferior hacia atrás, hacia adelante, que son, vuelvo a reiterar, son movimientos especiales para la deglución. Bueno, muy bien. Ok, un músculo, entonces, el temporal, ya lo vimos. ¿Sí? Ya lo vimos. ¿Cuál es la función del músculo temporal? Eleva el maxilar inferior, o sea que les decía que lleva el maxilar inferior hacia atrás y fuera de eso, ¿hacia dónde? Hacia arriba, o sea que me cierra la boca. Es un músculo oclusor de la boca, el temporal. Es un músculo oclusor. ¿Sí?
Entonces ya sabemos el temporal, ya lo vimos. Tenemos ahora este músculo, el pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral. Ese músculo pterigoideo lateral tiene dos porciones, tiene dos vientres. Una porción superior y una porción inferior. ¿Dónde se origina? Perdón que se me olvidó ponerle silencio a esta vaina. ¿Dónde comienza la porción superior del músculo pterigoideo lateral? Se va a comenzar en la parte exterior y horizontal del ala mayor del esfenoides. Perdón un momento. Vamos a ver, mira acá. Este es el ala mayor del esfenoides. Aquí iría el arco cigomático. Y este es el ala mayor del esfenoides. Entonces, en la cara exterior y horizontal del ala mayor del esfenoides, y sus fibras se van a dirigir hacia el cóndilo del maxilar inferior. Y se van a insertar sus fibras en el cuello del cóndilo del maxilar inferior. Ahora, la porción inferior, miren cómo se ve bonita. ¿Dónde se va a originar la porción inferior? En la apófisis pterigoides lateral. ¿Se acuerdan cuando vimos los huesos que habían dos apófisis pterigoides? Lateral y Una medial. medial y otra lateral, y en medio de los dos estaba la fosa pterigoidea. En la lateral, miren acá, se origina el vientre inferior o la porción inferior, y también se va a dirigir hacia el cuello del cóndilo del maxilar inferior. ¿Sí? Y todo se llama músculo pterigoideo lateral. Me deja la porción superior y la porción inferior, me dejan ángulo. un espaciecito, véanlo acá, donde va a pasar un músculo, perdón, donde va a pasar una arteria y una vena, que se va a llamar la arteria facial profunda y la vena facial profunda, que ahorita la vamos a ver. Ahí, en ese espaciecito que me dejan las dos porciones del músculo pterigoideo lateral, por ahí pasa, entonces, por ahí pasa la arteria y la vena facial profunda. ¿Correcto? Bueno, muy bien. A ver, miremos aquí donde está la parte. La porción superior del pterigoideo lateral lleva el maxilar inferior hacia adelante. Durante la masticación o cuando estamos hablando, lleva el maxilar inferior hacia adelante. Es decir, que es un propulsor del maxilar inferior, ¿cierto? Y la porción inferior, entonces, es un agonista en ese proceso, o sea, ayuda a la porción. Cuando los dos músculos actúan de manera sinérgica, me producen los movimientos de lateralidad, es decir, la diducción del maxilar inferior. Cuando nosotros llevamos el maxilar inferior de un lado hacia otro, ese movimiento se llama diducción, ¿correcto? Bueno, aquí lo tenemos nuevamente, la porción superior, la porción inferior, y tenemos donde va a pasar la arteria y la vena maxilar inferior, y también va a pasar un nervio, ¿sí? También va a pasar un nervio, se me había olvidado decirles, el nervio lingual y el nervio dentario inferior van a pasar por ese huequito, nervio lingual y nervio dentario inferior. Bueno, ¿por qué me estoy retrocediendo? Bueno, muy bien. Ahí lo vemos nuevamente, la porción horizontal o superior y la porción inferior del pterigoideo lateral. Tenemos ahora otro músculo. En los libros antiguos salía como músculo pterigoideo interno, ¿sí? Y, no, pero ese es el macetero externo, no. Ahorita vemos el macetero interno, perdón. El macetero externo. Ok, que está en toda la rama del maxilar inferior, ¿sí? Se va a originar acá en el borde inferior del arco cigomático y desciende sus fibras para terminar a nivel del ángulo del maxilar inferior. Va a tener unas fibras superficiales y va a tener unas fibras profundas.
Ojo con este nombre y con el que les voy a dar ahorita más adelante, macetero. Este es el macetero externo, ¿sí? Músculo macetero externo. Muy bien. Su función es elevar el maxilar inferior. O sea, si eleva el maxilar inferior, ¿qué le hace a la boca? La cierra. ¿A qué? O sea que es un músculo Oclusor. oclusor. Un músculo oclusor. Bueno, aquí lo vemos en un cadáver real, las fibras superficiales y las fibras profundas del macetero externo. Ahora tenemos lo que les decía, hay un músculo que en los libros antiguos decían que se llamaba pterigoideo interno. Y en los nuevos libros lo cambiaron a macetero interno. Digamos que la nómina se está guiando más hacia macetero interno. ¿Por qué? Porque junto con el macetero externo me van a formar una estructura que se llama la cincha maceterina. Ya les muestro lo de la cincha maceterina. ¿Sí? ¿Dónde se origina ese músculo macetero interno? Si ustedes pueden utilizar, como Yo lo voy todavía la nómina, acercando cuando él se... la gola estándar Así, mira. no se ha pronunciado para que sea definitivamente Cuando este está músculo o este Sí. nombre. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos, no, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde se origina ese músculo macetero interno? En la fosa pterigoidea. Aquí está la apófisis pterigoide medial y acá está la apófisis pterigoide lateral, donde se origina el vientre inferior, ¿sí? O la porción inferior del músculo pterigoideo lateral. Sus fibras se dirigen hacia adelante para terminar en todo la parte interna del ángulo del maxilar inferior. La parte interna. El macetero externo terminaba en la parte externa del ángulo del maxilar inferior. Y el macetero interno o pterigoideo interno termina en la parte interna del ángulo del maxilar inferior. ¿Alguien sabe qué es una cincha? ¿Alguien sabe qué es una cincha? No. Usted que es de los llanos. Ay, ya es el loco. Usted que es de los llanos, ¿qué es una cincha? Es con lo que amarran las sillas ¿Ah? de los caballos, ¿no? Correcto. Es la correa con la que se amarra, ponen las sillas en los caballos y ustedes han visto que lo amarran esa silla para uno no julepearse, ¿cierto? Esa correa se llama cincha. Señor, Para que no se desbate el caballo. ya para que me da la respuesta. Ya cuando le respondieron. Entonces, eso es la cincha. Entonces, mire, esos dos maceteros, macetero externo y el macetero interno o pterigoideo interno, me van a formar una cincha. Aquí vemos el músculo pterigoideo lateral, acá veo por donde pasa la arteria y la vena facial profunda, el nervio lingual y el nervio maxilar inferior. Y acá veo el pterigoideo interno o macetero interno. Esta es la cincha maceterina, el macetero externo, el macetero interno. Quedarían así, la forma de la cincha, ¿verdad? Mírenlo acá, ¿verdad? Por eso y este nombre fue dado más que todo, fue recomendado más que todo por los cirujanos maxilofaciales, ¿sí? Porque ellos soportaron, sustentaron muy bien porque ese músculo no debería llamarse pterigoideo interno, sino macetero interno. Pero vuelvo a repetirles, la gola estándar, que es la que se encarga de generalizar o relacionar los cambios de los nombres de músculos, todavía no ha autorizado este cambio. ¿Listo? Pero le doy los nombres para que O en el sea, los evento dos valen. los dos valen. Pterigoideo interno, macetero interno valen por el momento. Bueno, muy bien. Entonces mire acá la cincha. Acá se quitó el macetero interno que deberían hacer así, ¿cierto? Y aquí sí se ve la cincha, el macetero interno y el macetero externo. Allá veo el pterigoideo lateral, ¿cierto? Bueno, entonces, en términos generales, lo que les decía al principio, los músculos profundos de la cara se pueden dividir en músculos oclusores, o sea, que me cierran la boca, músculos de la apertura, ¿sí? Músculos propulsores, que me llevan el maxilar inferior hacia adelante,
retropulsores me lo llevan hacia atrás y los músculos diductores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, músculos oclusores. El motor primario de la oclusión es el macetero. Los dos maceteros, externo e interno. ¿Sí? ¿Qué significa motor primario? En la clasificación de los músculos, según la funcionalidad, hay unos músculos, motor primario, que es el músculo sobre el cual recae principalmente la acción. ¿Sí? Y hay otros músculos que le ayudan a ese músculo motor primario y los vamos a llamar músculos agonistas. Músculos agonistas. Le ayudan al motor primario a hacer la acción. Y hay otros músculos antagonistas, o sea que ellos hacen ¿qué? Se relajan o hacen el movimiento contrario al motor primario. ¿Cierto? Por ejemplo, un ejemplo claro. Cuando yo hago la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? El motor primario es el músculo braquial. Motor primario. Y los músculos agonistas son el músculo bíceps. Uno creería, ¿sí? Uno creería que, como por ejemplo la gente que va al gimnasio y toda esa cuestión, el que se le hace una pepa acá es el bíceps. Uno creería que el bíceps es el motor primario de la flexión del antebrazo sobre el brazo y no, es el músculo braquial. El agonista es el bíceps. Y el antagonista, para que este movimiento se dé, ¿dónde creen ustedes que tiene que estar el movimiento antagónico? La parte de abajo. ¿En dónde? Acá, correcto. Y aquí vamos a tener un músculo que se llama el músculo tríceps. Motor primario de la flexión del antebrazo sobre el brazo, braquial. Agonista, bíceps. Antagonista, tríceps. Y así ocurre en todo nuestro cuerpo. Entonces, en ese proceso de oclusión, de cerrar la boca, el motor primario es el macetero. Macetero externo, macetero interno. ¿Y cuáles son los músculos agonistas? Entonces el músculo temporal, el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Será el músculo agonista. Músculos retropulsores, o sea que llevan el maxilar inferior hacia atrás. Lo vimos cuando vimos el temporal en los músculos pellejeros. El músculo temporal me lleva el maxilar inferior hacia atrás. Músculos de la lateralidad, ya vimos la diducción, los pterigoideos laterales, ¿sí? Me permiten mover el maxilar inferior al lado y lado. Músculos propulsores llevan el maxilar inferior hacia adelante. El pterigoideo lateral es el motor primario. Ahora, pregunto, ¿qué creen ustedes si, por ejemplo, en la oclusión, a un paciente se le llega a dañar el músculo temporal? Pregunto, ¿se le dañará totalmente la oclusión a ese paciente? Es decir, ¿el paciente no podrá cerrar la boca? No. No. ¿Por qué? Porque es una gota. Correcto, porque no se lesionó el motor primario. Ahora, no es que el paciente no vaya a tener nada, no, el paciente va a tener un defecto en el cierre de la boca, porque de todas maneras se le dañó un músculo que ayuda a la oclusión. Entonces ese paciente va a tener dificultad, va a tener algún problema en la oclusión. ¿Qué tan grave será ese problema? Bueno, no podemos asegurarlo, ¿sí? Pero le sirve el motor primario, y si le sirve el motor primario, yo puedo asegurar que ese paciente no va a tener problemas en la oclusión, más que sí le va a costar trabajo cerrar la boca. De pronto el cierre va a ser más lento, o de repente el cierre no va a ser completo, ¿sí? Dejando un poquitico la boca entreabierta. Más o menos eso se puede predecir. Bueno, muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question?